De acuerdo. Muchísimas gracias. Ya inició la grabación. Bueno, en esta sesión abordaremos un tema fundamental para el avance de la ingeniería de los materiales y su aplicación en sectores de alta exigencia térmica, como el aeroespacial. Los sistemas de protección térmica desempeñan un papel crucial en condiciones extremas y los materiales compuestos ablativos representan una de esas alternativas más prometedoras por su capacidad para disipar calor y proteger estructuras críticas. Para desarrollar este tema, pues qué mejor que un experto, y hoy tenemos el honor de tener a un experto técnico pues, en esta área, el ingeniero Julián Portocarrero Hernán, ingeniero mecánico con estudios doctorales en ingeniería con énfasis en ingeniería de materiales por la Universidad del Valle. Con más de 38 años de experiencia profesional y 37 dedicados a la docencia, la investigación y el desarrollo tecnológico, es un investigador reconocido por MinCiencias. Ha trabajado en sectores como en producción, mantenimiento industrial, diseño mecánico, análisis de fallas y desarrollo de materiales compuestos, especialmente aquellos que están aplicados en sistemas de protección térmica. El ingeniero Julián es fundador y miembro del Grupo de Investigación de Estudios Aeroespaciales de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez de la Fuerza Aérea Colombiana. Agradecemos profundamente, ingeniero Julián, su participación. Les recordamos que pueden dejar sus preguntas en el chat de la reunión y al finalizar, pues abriremos un espacio para resolver todas estas inquietudes. Sin más preámbulos, damos la bienvenida y abrimos los micrófonos para nuestro ingeniero Julián Portocarrero Hernán, miembro también del Consejo Ejecutivo de la Mesa de Materiales Compuestos. Bienvenido, ingeniero. Buenos días a todos. Ya les comparto, pero cuando le fui a dar presentación se me quedó en el camino. En pantalla completa para que me salga. Listo, perfecto. Ahora sí. Mi nombre es Julián Portocarrero. Voy a apagar la cámara para que ustedes puedan ver mejor la presentación. Mi nombre es Julián Portocarrero. Yo soy ingeniero mecánico, egresado de la Universidad del Valle hace bastante rato. Soy profesor universitario. Desde hace mucho tiempo trabajo con la Escuela Militar de Aviación en la Fuerza Aeroespacial Colombiana desde el 2001 a la fecha. Entonces voy a permitirme pasar rápido algunas diapositivas para llegar a las que son las principales. En este momento vamos a empezar el segundo webinar de la Mesa Sectorial de Materiales Compuestos y Cerámicos Técnicos, el desarrollo de sistemas de protección térmica con materiales compuestos ablativos. La idea es que aprendamos un poquito cómo hacer materiales compuestos ablativos y ustedes mismos buscarán y darán nuevas aplicaciones. Entonces, esta es la agenda que tengo programada. Arrancar con una introducción, una selección y aplicación de materiales. Esto le voy a dar como un adicional para entender cómo se seleccionan actualmente los nuevos materiales. Sistemas de protección térmica, que es lo que vamos a desarrollar, y desarrollo de materiales compuestos de protección térmica con materiales con propiedades ablativas. Voy a hablarles de algunas curiosidades y voy a hablarles un poquitico, como terminando ahí la conferencia, sobre la parte de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y el campo aeroespacial. Y terminamos con la parte de preguntas. Entonces, dentro de la introducción, pues tenemos la Escuela Militar de Aviación. Esto tiene unas funciones que es formar a los futuros oficiales de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Listo, esa es la función básicamente de la Fuerza Aeroespacial Colombiana de Aviación, con la misión de ¿qué? La misión que tiene la Fuerza Aeroespacial Colombiana es volar, entrenar y combatir para vencer, dominar en el aire y el espacio del ciberespacio, en defensa de la soberanía, la independencia, la integridad territorial, el orden constitucional y contribuir a los fines del Estado.
Con base en esto es que comenzamos nosotros a hacer todo el desarrollo de todo lo que estamos haciendo. La EMAVI es una institución universitaria acreditada en alta calidad con acreditación internacional. Esto es parte de lo que decía que para mí es importante tener presente. Cuando nosotros hablamos actualmente del diseño de materiales utilizados en ingeniería, nosotros que hacemos la parte de materiales compuestos, a veces no miramos todas las posibilidades y todas las cosas que nosotros tenemos que observar para poder realizar nuestro diseño. Entonces, tenemos una relación de costo-beneficio y adicionalmente meterle el término de disponibilidad. Pero no habla del costo y el beneficio de las cosas, pero hay que mirar si está o no está disponible las bases o los materiales que tenemos que utilizar para desarrollar. Las propiedades mecánicas, que creo que para todo el mundo es claro. Las propiedades superficiales, que a veces nos quedamos cortos en eso, sobre todo resistencia al desgaste, resistencia a la corrosión, oxidación. Las propiedades físicas, con esas propiedades físicas son importantes porque tenemos lo que sería la conductividad eléctrica, el magnetismo, las propiedades ópticas y otras más. Las características de fabricación, que sería la posibilidad de poder fabricar los elementos por diferentes procesos, digamos. La función estética y ergonómica. Muchas veces nos quedamos cortos en la función estética y ergonómica de lo que estamos vendiendo. Las cosas se venden por lo que entra en los ojos. Y actualmente hablamos de las propiedades ecológicas, que se ha convertido en algo supremamente importante, y algo muy importante es algo que no mencioné al principio, y es la funcionabilidad. Listo, voy a mostrar unas imágenes muy rápido. Una cosa importante, que lo que dice la ingeniería ABET es lo que hace un ingeniero, que es importante que lo tengamos presente. Esta es la relación costo-beneficio, creo que para todos es claro. Estas diapositivas se van a quedar a ustedes, yo las compartí para que les compartan en PDF. Las propiedades mecánicas, que para todos nosotros son supremamente importantes. Las propiedades superficiales, como la dureza, la resistencia a la corrosión y otras cosas, son elementos fundamentales para nosotros en el diseño. Tenemos lo que son las propiedades físicas, por ejemplo, que si a el equipo o elemento le proyecta la luz, que la luz reflectada no vaya a molestar a otro, o que tenga características de ser mal conductor de la electricidad, de ser impermeable, en fin. Entonces, tenemos muchas propiedades físicas que para nosotros son supremamente importantes. Las características de fabricación, como mencionaba, es poder fabricar o construir el elemento. La función estética y ergonómica. Por ejemplo, si uno dijera, voy a fabricar un carro que sea cuadrado, uno diría, no, pues la gente dirá, no, ese carro no se vende. Pero nos encontramos con vehículos como la Hammer, por ejemplo, no puede hacer propaganda, que es bastante cuadrada, pero se vende y mucha gente le gusta por su apariencia fuerte y militar. En estas funciones nosotros tenemos que visualizar muchos de los componentes que nosotros necesitamos para poder diseñar. Y recordar que el diseño no es simplemente la parte estética, ¿no? Porque muchas veces nos quedamos con que hacemos algo bonito, pero hay muchas otras cosas más. Las propiedades ecológicas, que hoy actualmente todo debe pensarse en que sea reutilizable. La funcionabilidad es que lo que nosotros hagamos, nuestro elemento que construyamos, realmente pueda servir, o sea, pueda ser utilizado para algo. Y cumpla todo el propósito de manera eficiente y efectiva. Ahora sí vamos a hablar de la selección y aplicación de materiales. La parte actual en el desarrollo de materiales, que fue una de las bases en que hicimos nosotros para poder desarrollar nuestro material compuesto o ablativo, es que uno tiene que pensar que los materiales modernos tienen que tener unas propiedades que se llaman propiedades específicas. Son propiedades mecánicas con respecto a la densidad de los materiales. ¿Listo? O propiedades específicas o propiedades mecánicas con respecto al peso si hablamos del sistema inglés. Y lo vemos que los aviones actuales, lo que estoy mostrando aquí en la imagen, tienen en materiales compuestos un porcentaje bastante alto, superior al 50% de la aeronave es materiales compuestos.
Ahora, ¿por qué ha surgido este uso de estos materiales nuevos y en particular el uso de las propiedades específicas? Cuando nosotros miramos, por ejemplo, este cuadro que está acá, si se alcanzan a ver el mouse, vamos a ponerlo de otra forma. Entonces, cuando nosotros miramos, normalmente trabajamos muchos materiales con esto, ¿listo? Que son la resistencia del material. Cuando yo miro de esta forma, solamente con resistencia del material, y miro el acero, que es este que vemos aquí, pues obviamente el acero comparado con la madera o con el aluminio, incluso con el titanio, encontramos que tiene propiedades superiores en cuanto a resistencia a la tensión. Si vemos un módulo de elasticidad, o sea, la tenacidad que presenta el material, el módulo de elasticidad, me va a mí a servir para decirme qué tan rígido es el material. Pues cuando vemos esto, vemos aquí el acero, obviamente bastante alto, con este módulo de tensión, es bastante alto. Si lo comparamos, por ejemplo, con el aluminio o con la madera, incluso con el titanio, nos encontramos que bastante le llevan distancia. Pero vamos a mirar cuánto pesa. Para poder determinar cuánto pesa, lo hacemos con respecto a la densidad. Entonces, cuando miramos la densidad del material, nos encontramos con lo siguiente. Miren el acero, bastante elevado. Si miramos el aluminio, bajo relativamente, la madera aún más baja, el titanio un poquitico más bajo, pero nos encontramos con esa parte. Y eso por no hablar de todo lo que tenemos de aquí en adelante, que son nuestros famosos materiales compuestos. Aquí están. Aquí están todos nuestros materiales compuestos. Por ejemplo, en las propiedades que mencioné antes, nos encontramos que los materiales compuestos presentan unas características bastante importantes. Su peso es bastante bajo. Ahora, si hablamos de las propiedades específicas, que es la propiedad mecánica dividida por la densidad, en este caso, la propiedad de resistencia específica a la tensión, miren, esto es el acero, y miramos la madera, miramos el aluminio, miramos el titanio, nos encontramos que más o menos son muy cercanos en resistencia mecánica específica, o sea, la resistencia de la densidad con respecto al acero. Si miramos nuestros materiales compuestos más comunes que ocupan todo este rango, podemos observar que sus propiedades son muy superiores. Si hablamos del módulo de rigidez específica o módulo de elasticidad, nos encontramos, miren, aquí el aluminio, el titanio y el acero tienen más o menos el mismo módulo específico. La madera es un poquito por debajo y comenzamos a ver nuestros materiales compuestos. Encontramos que algunos están por debajo, pero una buena parte, sobre todo los que tienen aramida o fibras de carbono, en particular estos últimos, están bastante por encima. Esos son elementos importantes que nosotros podemos usar para hablar de las grandes propiedades que tienen los materiales compuestos y sus aplicaciones industriales. ¿Listo? Ahora vamos a pensar en cómo hacemos la selección de materiales. Para hacer selección de materiales actualmente se utilizan estos diagramas. Este es el diagrama de ASBI. Los pueden buscar. Ahí más adelante tengo la referencia donde los pueden encontrar. Pueden buscar los diagramas de ASBI. Los diagramas de ASBI, por ejemplo, aquí está comparando el módulo de elasticidad con respecto a la densidad. Entonces, de esa forma yo puedo buscar qué clase de material voy a seleccionar. Estos diagramas fueron desarrollados por Michel Asby en su libro Selección de materiales para ingeniería, para diseño de ingeniería en el 2005. Aquí hay un corto video, vamos a ver si se alcanza a escuchar porque a veces no sé por qué no suena. Si no suena, pues aquí tienen el enlace. Listo, y yo les puedo decir más o menos qué dice el video.
Está aquí el enlace. Ustedes lo podrían abrir. Listo, vamos a ver si me suena. Si no me suena, pues ya sabemos que está la parte del enlace. Cambiarle a cursor porque si no, no me... Este ya me... Bueno, parece que el sonido no sale, pero más o menos voy a comentar. Aquí está hablando de cómo surgieron los diagramas de Albi. ¿Listo? Ya cómo se desarrolló el diagrama de Albi. Entonces, los diagramas de Albi, como les mencioné ahora, son diagramas que surgieron haciendo una comparación entre diversas propiedades de los materiales. Entonces, en este caso, por ejemplo, él va a hablar de la densidad versus la resistencia mecánica. Entonces, aparecen diferentes materiales en diferentes zonas que aparecen aquí, como vemos en el diagrama. Entonces, cada uno de estos representa un determinado material. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos diferentes materiales. Por ejemplo, en este caso, los elastómeros sería esta región que vemos aquí. ¿Listo? Tenemos los plásticos, corresponden a esta región que vemos acá. Tenemos ahora los compuestos que corresponden a esa región, pero obviamente es una clase de compuestos. Los compuestos ocupan mucho más región que esa, pero digamos que esto es como un diagrama rápido de algo. ¿Listo? Entonces, bueno, los vidrios, que serían esa región chiquita de aquí. Los cerámicos, en este caso, acuérdense, nosotros tenemos cerámicos no técnicos y cerámicos técnicos. Un poquito más rápido para que son los cerámicos técnicos. Y aquí tenemos los metales. Cada uno de ellos tiene los diferentes materiales ubicados en diferentes zonas del diagrama. Entonces, por ejemplo, cuál es hierro fundido, cuál es cada uno de ellos. Entonces, así se va buscando en el diagrama. Pero voy a adelantarme un poquito. Eso es lo que vemos aquí. ¿Listo? Aquí vemos el diagrama, el módulo de Young versus densidad. Entonces, aquí encontramos las espumas rígidas y todo lo que nosotros necesitamos. Entonces, vamos a hacer un análisis rápido utilizando este diagrama que le puede servir a más de uno. Entonces, yo necesito conseguir un material que tenga una buena rigidez. Entonces, la idea es que el material que voy a seleccionar es un material que posea una rigidez mayor de 10 megapascales. Y además presente una baja densidad. Entonces encontramos que aquí tenemos la rigidez, aquí tenemos una densidad. Cuando vengo al diagrama, este de aquí, este punto de aquí, sería el inicio mío. Este es 10 gigapascales. O sea, este valor corresponde a 10 gigapascales. Aquí lo vemos. 10 gigapascales. Yo necesito que esté de esta línea de aquí hacia la parte de arriba, como por aquí. Entonces, de aquí para acá lo necesito. Entonces, puede ser todo este campo de aquí, o sea, el verde y el rosado. Pero tiene otra connotación. La otra connotación es que el material tenga una densidad inferior a 3000 kilogramos por metro cúbico. O sea, yo necesito que ese material adicionalmente tenga menor a 3000. Entonces, vemos aquí, sería 1000, 2000, 3000. De aquí hacia allá serían menos de 3000. Cuando vemos, lo único que nos están cumpliendo es toda esta zona de aquí. Entonces, de esta zona yo comienzo a preseleccionar mi material. ¿Listo? Esa es la forma de trabajar con ese diagrama. Hay otra forma mejor de trabajar aún con el diagrama. Y es trabajar con estas líneas que trae el diagrama. Si vemos aquí hay una línea inclinada.
y me muestra unas líneas con mayor inclinación, pero las que más tiene trazadas son estas de esta inclinación. Esa inclinación es cuando yo voy a seleccionar un material y estoy dividiendo el módulo de elasticidad por la densidad. Entonces, si yo necesito que el material tenga más de 10 a la 3 metros por segundo, al dividirme, esto sería dividir pascales en kilogramos metro cuadrado, entonces me daría a mí que la región o zona que me va a servir, no, la región o zona que me va a servir es toda esta que está aquí. Entonces ya teniendo claro que es toda esta zona que está aquí, pues yo lo que voy a hacer es coger de toda esta zona y seleccionar algunos de los materiales que me puedan servir. O sea, tengo una gran cantidad de materiales que me pueden servir. Estos diagramas los encontramos con diferentes formas. Ya coloqué unos a nivel de ejemplo para que los tuviéramos presente y les sirva de Y base tengo para cero. ¿Sí? el desarrollo del trabajo. Bueno, entonces tenemos aquí, esta que está aquí es la resistencia versus la densidad. Se está comparando estas dos propiedades. Este que está aquí es el módulo de elasticidad versus la densidad. Aquí está la fuente donde saca. Ustedes buscan ASBI. Aquí está, este es el libro. Lo pueden conseguir y con eso tendrían como tener todo el diagrama. Aquí coloqué otros más para tener más o menos presente. En este tengo, por ejemplo, módulo de Joule, o sea, módulo de elasticidad. El módulo de elasticidad que vemos acá. El módulo de elasticidad versus la resistencia a tensión. Siempre los diagramas lo que hacen es comparar. ¿Listo? Y la resistencia mecánica versus la energía que se invierte para producirlo. Este de aquí simplemente es para comparar. También están los diagramas de ASBI, los puntos de fusión del material. Y aquí tenemos la expansión térmica, que para nosotros es vital en el caso nuestro, de lo que estamos hablando de materiales ablativos, y la conductividad térmica. Todo esto nos lleva a nosotros que podemos preseleccionar materiales de una forma muy, muy sencilla. Aquí está, pues, como les dije, la idea es que ustedes tengan la presentación. Entonces, aquí tienen los pasos a seguir para usar el diagrama, un ejemplo de cómo usar el diagrama, las ventajas de usar el diagrama de ASBI y las consideraciones para tenerlo presente. Ahora sí, entramos en materia. Vamos a hablar del desarrollo de materiales compuestos de protección térmica con propiedades ablativas. ¿Listo? En este caso, nosotros arrancamos con un desarrollo para cohetes. Esa era nuestra idea original. Entonces, ¿por qué? Porque obviamente teníamos una disposición para crear el desarrollo aeroespacial en Colombia. Entonces, con esta idea comenzamos a trabajar ya con la idea de desarrollar un cohete colombiano. ¿Por qué un cohete colombiano? Nos encontramos que muchos países como la India, por ejemplo, en este caso, SpaceX en Estados Unidos, por no hablar ni de la NASA, ni de Roscosmos, ni de la EXA, que se den ya mucho avance en eso. Pero podemos mirar, por ejemplo, este. Este de aquí, el CONIDA, es de Perú. Y ellos van en una altura de 15 kilómetros. En este momento están haciendo uno para 25 kilómetros. Nosotros estamos bastante quedados. Hemos hecho cohetes, pero no tenemos con exactitud qué altura han alcanzado. O sea, presupone que hemos llegado como a 5.000 metros, a 5 kilómetros, pero todavía falta mucho. Argentina tiene grandes desarrollos, como lo vemos aquí. Brasil, ni se diga también. Incluso Argentina tiene la capacidad de desarrollar satélites. Entonces, con toda esta idea de desarrollar un material que nos sirviera para las toberas, comenzamos a hacer un análisis sobre la parte de lo que es la tobera, el tipo de tobera que estamos utilizando, que es una convergente divergente. Y esto nos llevó a tener que
buscar o conseguir materiales ablativos. Aquí voy a contar una historia. No la coloco en la presentación por diferentes motivos, pero es más o menos la siguiente. Nosotros comenzamos con el desarrollo de un cohete más o menos grande, se iba a ser un cohete aquí en la Fuerza Aérea, un cohete híbrido. Este cohete tenía una tobera, la tobera es metálica y se requería de un material ablativo para cubrirla interiormente. Un proveedor que se ganó un contrato, estaba dentro del contrato traer el material ablativo. Cuando el señor viajó a Estados Unidos, le dijeron, vea señor, ese material no se le vende a ciudadano que no sea americano y adicionalmente no puede salir de Estados Unidos, tiene que quedarse en Estados Unidos. Entonces, este señor se apareció un día con un tarro, es un compuesto, no viene con dos botes, digamos, y como al mes se apareció con otro pote. A raíz de eso, pues, a raíz de eso, entonces decidimos coger el material y comenzar a visualizarlo y probarlo. Entonces comenzó la idea de desarrollar nuestro propio material ablativo. Y allí surgió toda la parte de material ablativo. ¿Dónde se utilizan los materiales ablativos? Se utilizan aplicaciones que tenemos en entornos hipertérmicos. ¿Cuáles son los entornos hipertérmicos? Todo el regreso de las naves espaciales a la Tierra. Aquí vemos, esto es un material ablativo, este que vemos aquí. Entonces, en este caso, de todo esto, esto sería una de las aplicaciones fundamentales de los materiales ablativos. ¿En qué más se utiliza? En el desarrollo de toberas. Entonces, el desarrollo de los motores de combustión de los cohetes. Y esa fue la idea que nos llevó al desarrollo nuestro. ¿Cuáles son las funciones que caracterizan un material como ablativo? Entonces, un material, bueno, un sistema de protección térmica es, como dice su nombre, para proteger térmicamente el material. Entonces, ellos se dividen, antes de hablar de la unidad ablativa, van acá. Los materiales, sistemas de protección térmica, materiales del sistema de protección térmica, se dividen en materiales no ablativos y materiales ablativos. En el caso nuestro, nosotros trabajamos básicamente con materiales ablativos. ¿Listo? Los no ablativos son óxidos cerámicos, y, porosos y no porosos. ¿Listo? Y en el caso nuestro, nosotros tenemos que podemos utilizar polímeros orgánicos o polímeros inorgánicos. Entonces, eso es lo que nosotros hemos estado usando. En general, estamos utilizando polímeros orgánicos para el desarrollo de nuestro material ablativo. Entonces, usamos un polímero de carácter orgánico. Ahora, ¿qué función daría un material ablativo? Un material ablativo es un material que es refractario, aislante térmico, debe tener resistencia al desgaste, debe ser autoconsumible y resistente a esfuerzos termomecánicos. Entonces vamos a explicar un poquitico más esa parte. Pero primero acá está una diapositiva adicional para entender cómo son los polímeros ablativos. Los polímeros ablativos tenemos dos grandes grupos. El grupo que vemos acá, que tiene estructura a nivel de microescala, y los de nivel de nanoescala. Los que yo he desarrollado y pienso que ustedes pueden desarrollar también son estos de aquí. Esto de estructura a microescala, de estructura micrométrica. Porque uno lo que utiliza son polvos muy finos, incluso materiales de uso común, que es lo que ustedes van a poder visualizar que uno puede utilizar para esto, materiales de uso común. Pero vamos a trabajar básicamente con esto. Lo podemos tener reforzados con fibras, reforzados con partículas, o una combinación de fibra y partícula. Este es el mapa conceptual de lo que son los sistemas de protección térmica. Eso me costó trabajito hacerlo, pero lo hice de un día, me desparché haciendo eso. Vamos a hablar de los
mecanismos de protección térmica. Entonces, ¿cómo funciona un sistema de protección térmica ablativo? Un sistema de protección térmica ablativo funciona de la siguiente forma. Este material es el material original. Cuando él entra en contacto con una corriente de gas caliente, ¿listo? La corriente de gas al circular genera esta zona de aquí, que la estoy resaltando aquí, toda esta zonita de aquí. Estos son gases dentro de lo que se conoce como capa límite. Entonces, esos gases viajan a menor velocidad que los gases calientes que vemos acá arriba. Además, estos gases van a estar a una menor temperatura, o sea, que van a servir de una vez como una pared aislante de gas que protege el resto del material. Por decir algo, no sé si han visto las ventanas que vienen vidrio, aire, vidrio. Esas aíslan el ruido, pues también aíslan el calor, porque el aire es mal conductor, los gases tienen calor. Entonces aquí ya tenemos un elemento aislante, pero vamos a ver cómo se transmite el calor. Entonces nos encontramos con el 1. El 1, este 1 que está aquí, tiene una forma de entrar calor. Es el flujo por radiación térmica hacia adentro. O sea, esa zona caliente manda por radiación térmica calor hacia adentro. La otra forma de entrar calor de la zona caliente es el 3. El 3 es el flujo convectivo, o sea, por convección, o sea, gases de movimiento, se transmite calor. La otra forma de entrar calor es la 5. La 5 corresponde a difusión de especies químicas. O sea, que algunos elementos de acá entran en reacción y se difunden con los que están acá y van a meter el calor de ella. Pero eso me llega a esta zona del gas relativamente frío. De ahí en adelante vamos a ver cuántos medios de transmisión de calor hacia el interior hay. Cuando miramos, solamente existe este, el 4. Entonces, ¿qué es? Tenemos hacia el interior flujo de calor por conducción. ¿Listo? Pero vamos a encontrarnos ahí con unas pequeñas barreras que me generan el propio material. Como este es un material que no he mencionado de matriz polimérica, básicamente uno puede utilizar cualquier tipo de resina, epóxica, vinilester, poliéster. En los últimos trabajos he trabajado mucho con resina poliéster de bajo costo. ¿Cuál es la intención de trabajar con resina poliéster? La parte de costo. Es un material que va a ser autoconsumible. Esa es parte de la tendencia que él tiene. Él se va a medio quemar. Entonces, y esos humos que produce son los que me van a ayudar a proteger. Entonces, ese polímero me va a servir para eso, además de aglomerarme el material. Entonces, ese polímero que estaba en esta zona de aquí, esta que estoy marcando aquí ahorita, esta de aquí, en esta zona, ese polímero se ha ido quemando, se ha ido yendo, y me queda una zona porosa con residuos sólidos carbonosos. Entonces, ¿qué me queda ahí? Como este material en gran medida es un cerámico, no he dicho cómo lo construyo, pero para adelantarme un poquito, él tiene entre el 60 al 70%, el que he hecho hasta ahora, de un material particulado sólido, de tipo cerámico. ¿Listo? Y he utilizado resinas poliéster, viniliéster, epóxicas, con muy buen resultado, finalmente de todas, pero por costos me he quedado trabajando con las poliéster. Bueno, una vez tenemos esto aquí, ¿qué sucede? La resina, la que sea poliéster, viniliéster, epóxica, se quema y me va dejando unos pequeños residuos carbonosos y me va dejando una serie de poros. ¿Listo? Pero las partículas cerámicas se van uniendo unas con otras con un llamado sintetización por calor. Entonces, gran parte del material se sostiene en su sitio y es muy mal conductor del calor. O sea, la cantidad de calor que pasa a través de esta zona va a ser muy pequeña. Después viene esta zona de aquí, esta zona que tengo aquí en amarillo.
Entonces, esta zona que está acá en amarillo es una zona donde se está presentando la pirólisis. Ya supongo que esta zona de acá arriba ya se quemó y esta es la que está actualmente en proceso de pirólisis. Para poder producir la pirólisis es un proceso de tipo endotérmico, o sea que toma calor. De todo ese calor que está entrando, aquí entra muy poquito y fuera de eso, esta zona de aquí me toma buena parte del calor para poderse quemar. Entonces, de ahí seguimos con el material final. Me quedó este material que está acá, que es un material virgen. No ha tenido contacto, por lo tanto, no tiene problema. El material es un cerámico con un polímero, o sea que es muy mal conductor de calor. Finalmente, entonces, tenemos lo siguiente. El 2, que es una de las formas que sale el calor de toda esta zona, son la salida de flujo de gas por radiación térmica, o sea que también irradia hacia afuera. Tenemos el 6, que son los gases de pirólisis, o sea, los gases por el elemento que está quemando. 7, productos de reacción, o sea, generan algunos productos de reacción, eso me roba calor. Erosión termomecánica, o sea, el material, parte del material se va a erosionar y va a salir de forma del material, eso es erosión termomecánica. En realidad lo que se busca es que esto no sea muy grande porque podría generar problemas. Entonces, eso se logra con los materiales que voy a utilizar. Y finalmente el flujo por fusión de algunos componentes que se alcanzan a fundir, pues también saldría al espacio y retomaría calor. Ahí vemos uno de los materiales que hemos utilizado y ahí se ven las diferentes zonas. Están allí marcadas, miren. La 1, la 2, la 3, la 4, estas son aquí, estas son las que vimos, y este es el material del caso. En el 2017 me hice una investigación grande de todos los desarrollos que había en este tipo de elementos. ¿Por qué en el 2017? Porque antes no encontraba casi información. Después en el 2017 logré conseguir bastante información y encontré cuáles eran los avances y desarrollos que se han hecho, quiénes son los principales que me han desarrollado. Esto es la parte de la metodología que usamos. Entonces, son alguna parte de publicaciones y demás que hemos hecho. Pero arranquemos acá. Entonces, vamos a hablar ahora sí de cómo desarrollamos estos materiales, qué hicimos, qué hemos logrado, hasta dónde hemos llevado, a dónde nos proyectamos llegar. Entonces, esto fue esta primera imagen de acá, son nuestros inicios. Aquí ya está en la zona posterior. Como ven, hemos utilizado cámaras termográficas, equipos. Arrancamos construyendo unas tuberas muy chiquitas, que son estas que vemos aquí. Por eso es el primer tipo de tuberas, vemos unas tuberitas chiquitas. Aquí tengo algunas de ellas en mi laboratorio. El segundo fue el desarrollo de unas tuberas un poquito más grandes, y desarrollamos unas tuberas a escala real, que son las que vemos aquí. Dentro de esas tuberas, esta tubera de aquí, esta que estoy señalando acá, esa tubera es una tubera hecha con resina poliéster y la parte externa está hecha con fibra de carbono y resina epóxica. ¿Listo? Con sistema de vacío, tiene un acabado muy bonito. Esa tobera en total pesa 4,5 kilos. La tobera metálica, que hay una de superligación de níquel cobalto que está acá, esa pesa 75 kilos. O sea, de 4,5 kilos a 75 kilos es el ahorro en peso que hemos logrado desarrollar utilizando esos materiales ablativos, materiales compuestos, lo cual es bastante bueno. Hemos hecho pruebas. Esta, por ejemplo, fue una prueba en la cual construimos un combustible Candy, lo metimos en una tobera metálica, en un motor metálico, pero la tobera que vemos aquí, esta toberita que está acá, toda esa tobera está hecha aquí. Esa básicamente es una, como es una de estas.
Y utilizamos combustible tipo Candy y probamos con combustible tipo Candy, mirando toda la parte de termografía y demás. También llegamos a utilizar un quemador de CPM, que es el que vemos en la imagen de arriba, y esta es la prueba que actualmente más utilizamos para probar con los materiales ablativos. ¿Qué es este sistema? Este fue el que nosotros desarrollamos en forma empírica aquí en el EMAVI. Obviamente para la foto se puso este elemento aquí, pero nunca se pone así, a pesar de que no va a recibir calor. Bueno, siempre lo ponemos afuera. Y fuera de eso usamos cámaras termográficas. Después de que utilizamos este equipo, un día me encontré la prueba básica de la NASA, que es esta. Era muy similar, obviamente hay unos factores de tipo económico de que diferencian, pero digamos que en gran medida similar. Aquí tenemos nuestros primeros desarrollos. Este que está aquí es el material americano. Entonces, cogimos una camisa de avión, la cortamos a la mitad y en la camisa colocamos el material ablatío americano. Cogimos y colocamos diferentes tipos de materiales que en ese momento no ocurrió. En este momento estamos hablando, esto sucedió en el año 2010, bueno, inicios nuestros. Colocamos varios materiales al lado y lado. Como vemos aquí en esta probeta, que acá hay uno y acá hay otro material. Para tener dos pruebas diferentes. Utilizamos soplete colocado a 45 grados, 90 grados, colocado a 90 grados y colocado tangencialmente a 0 grados, para poder observar cómo es el funcionamiento de protección térmica del material. Con este soplete de óxido de etileno comenzamos a hacer una investigación y fue nuestro primer desarrollo. ¿Qué nos encontramos? Lo que nos encontramos es que el material compuesto que logramos desarrollar superó al ablativo americano. Algunos de los que hicimos. ¿Les vieron? Habían como 8 pruebas, 8 probetas. Son 8 probetas. De esas 8, 3 de ellas dieron mejor comportamiento que el ablativo americano. ¿Qué usamos en ese entonces? Sería como interesante saber. Utilizamos varios tipos de resinas. Digamos, principalmente fue resina poliéster, resina vinilester y epoxi. Utilizamos diferentes particulados. Partículas de polvo cerámico. El polvo cerámico que usamos cuando fabricamos piezas de materiales compuestos. Ese polvo cerámico. Ese polvo cerámico se obtiene básicamente de desecho industrial. Utilizamos escoria siderúrgica finamente molida, que también es un cerámico, dándonos mucho mejor resultado la escoria siderúrgica finamente molida, que incluso se puede usar como carga. En años posteriores usamos escoria de fundición y escoria de aluminio también con muy buenos resultados. Después de que nos dio tan buenos resultados, decidimos comenzar a hacer nuestras toberitas. Entonces comenzamos a hacer unas toberitas chiquitas y probarlas con un suplete de óxido. Con eso, con ayuda de equipos de termografía, pudimos ver cuál era su comportamiento. Hicimos también pruebas de resistencia a la tensión. Pues aquí aparecen diferentes pruebas. Nos encontramos que las camisas tenían una tendencia a fisurarse. Aquí hay varios productos. Dice polvo cerámico, que es cerámica tradicional, o sea, el polvo cerámico que usamos nosotros. El que dice carburo de silicio, pues son polvos de carburo de silicio. Son un poquito más gruesos los que pudimos conseguir, no tan finos como el polvo cerámico. Y el que dice cerámico tipo 2 es escoria siderúrgica molida. Aquí hicimos moler la escoria siderúrgica para sacar el material. Con esto después nos dimos cuenta que las toberas era mucho mejor hacerlas con recubrimiento. Y además porque la temperatura que nos encontramos entre el interior y el exterior, en la parte exterior no era muy alta, no llegaba a 100 grados. Entonces, como no era tan alta, dijimos, este material no sirve, podemos utilizar, en vez de una camisa metálica, utilicemos con fibra de carbono y resina. Y así es que estamos trabajando.
En este caso, las temperaturas fueron bastante elevadas. Aquí están algunos de los análisis de la superficie y de la parte termográfica. Eso nos llevó a este desarrollo, que es desarrollar la tobera en la parte externa con material compuesto, básicamente fibra de carbono. Ahí vemos los resultados. Aquí tenemos, cuando ya quisimos avanzar un poquito más, lo hicimos con impacto con un quemador y en este caso, me quedó corrida, este iba después, pero este fue el desarrollo que hicimos con Candy. Para hacer nuestra tobera, ¿qué hicimos? Construimos un molde por prototipado rápido. Tratamos de hacerlo con un molde interno, pero estaba muy complicado, o sea, se pegaba mucho, era muy difícil de extraer por la forma. Entonces decidimos usar un sistema de un molde interno que lo pudiéramos destruir. En este caso, hicimos moldes de poliuretano. Entonces, esto es una piecita de poliuretano que finalmente la rompemos y nos deja el hueco. Ahí está durante la prueba con el quemador. Estas sí son imágenes del quemador. Aquí tenemos las pruebas con el quemador. Ahí está la tobera con el quemador de ACPM. ¿Listo? Entonces, eso nos dio también unos excelentes resultados. Pudimos probar diferentes materiales. Aquí están algunos de ellos. Usamos resina bilinester, resina poliéster, escoria de aluminio, polvo cerámico. Entonces, ¿qué hicimos? Oh, escoria de aluminio. De la escoria de aluminio consigue relativamente fácil. A raíz de esos resultados decidimos hacer una prueba un poquitico mejor. Lástima que el sonido no se escucha. No sé cómo cuadramos el sonido, pero sí se ve la imagen. Voy a mostrar la imagen de la prueba que hicimos. Entonces aquí tenemos la prueba. Este es el grupo que trabajamos haciendo la prueba. Lo que ustedes están viendo es, me imagino que la imagen a veces no se ve tan nítida, pero acá sí lo veo bien. Cómo trabaja, espero que lo estén viendo bien. En esta imagen que vemos ahí, bueno, hago propaganda. Propaganda. Ese es un técnico del SENA. Este es un técnico del ASTIN, que ellos llevaron una cámara termográfica más avanzada que la que nosotros teníamos y él estuvo tomando la imagen. Aquí estamos quemando la tobera con combustible Candy para hacer la prueba. La intención era poder desarrollar un material con el que me permitiera a mí hacer pruebas. Una vez hicimos las pruebas, nos dieron unos resultados bastante interesantes. ¿Qué nos resultó de esto? Que el material que obtuvimos tenía unas propiedades muy buenas. El Candy no fue el mejor, el que hicimos esa vez, afortunadamente, porque si observamos, este elemento, por más soporte de tuviera, no te da tan buen soporte. ¿Por qué lo digo? Porque después desarrollamos combustible Candy, lo perfeccionamos y probamos con una tobera metálica en una estructura y la destruyó, no la arrastró. Entonces, eso nos hizo cambiar mucho de los resultados, ahí los vemos. De ahí, entonces seguimos avanzando, pero entonces nos dimos cuenta pues, que probar las toberas pues, era bueno, pero de pronto era mejor tratar de hacer probetas que pudieran probar los materiales. Entonces comenzamos a pensar cómo voy a probar el material. Entonces desarrollamos este sistema. Como vemos aquí, es la placa de prueba, un soporte para un soplete que tenemos acá, un match. En realidad no es propano, sino que es match, es un poquito más, es propileno. Sistema para tomar temperatura que se coloca por la parte de atrás. Hay unas imágenes ahora que vamos a ver donde se ve mucho mejor. Entonces, aquí vemos el desarrollo de una prueba. Para poder ver aquí estas imágenes, 36 grados estaban midiendo en la parte externa mientras tenemos este soplete a esta temperatura. Pero vamos a ver el video. Ahí vemos cómo el material se está siendo impactado de forma directa.
no 45, de forma directa. Esos materiales los comenzamos a analizar. Mira, aquí hay diferentes placas, porque a partir de esa fecha del 2019 comenzamos a desarrollar materiales y a probarlos de esta forma. Aquí vemos las superficies. Aquí vemos las placas, antes de aplicarla, la parte de aplicación. Y finalmente vemos todos los resultados. Además de eso, nosotros hicimos otras pruebas. Vimos transmisión de temperatura a su tiempo, la pérdida de peso del material para buscar cuál de ellos se comportaba mejor. Hicimos diferentes pruebas de análisis por la parte óptica y fuimos a microscopía electrónica de barrido. En la microscopía electrónica de barrido, ¿qué nos encontramos? Que nuestro material sí estaba cumpliendo con lo que nosotros esperábamos. Y aquí pueden ver la parte de las fibras. Voy ahora sí a comentar qué usamos. Pues como les dije, utilizamos diferentes elementos. En las últimas investigaciones y últimos desarrollos que estamos haciendo, y ahora voy a mostrar algunas de las imágenes y resultados, hemos comenzado a utilizar diferentes clases de residuos cerámicos. Básicamente nosotros estamos utilizando residuos cerámicos y estamos utilizando resinas poliéster. ¿Cuál fue la intención final de utilizar resinas poliéster? Fuera de la parte del precio, aparece otro factor. Es que un alto porcentaje de la resina poliéster que se consume en Colombia es producida aprovechando el reciclaje del PET. Entonces, eso nos dio, vamos a trabajar con un material que adicionalmente nos va a dar otra condición, va a ser, utilizamos materiales de desecho, residuos industriales. Entonces, para que más o menos visualicen por si alguno de ustedes quiere comenzar a aprender. Arranquen con porcentajes no tan altos porque la mezcla es bastante compleja y se hace más compleja con resina poliéster que con epóxica. Con epóxica es más fácil de hacerlo en cierta medida porque la epóxica da más tiempo de reacción. Utilizamos resinas poliéster en inglesas. Entonces, arranquen con valores como 50-50. O sea, 50 de resina, 50 ahí. O si quieren, arranquen con 60 de resina y 40 de polvo para arrancar. ¿Listo? Pero nosotros llegamos a proporciones de 70-30. Entonces, veamos a ver qué era ese 60, ese 70, ese 50 en cuanto a la parte de refuerzo. Entonces, como material de refuerzo utilizamos polvo cerámico. Ya lo mencioné en la aplicación anterior. Hemos utilizado polvo cerámico, el que se utiliza normalmente en el sector para producir las piezas. Hemos utilizado carburo de silicio. El problema del carburo es que pesa un poquito más y da menos propiedades mecánicas. Hemos utilizado escoria siderúrgica finamente molida, pero es importante tratar de retirar de la escoria con un imán, lo que sea, los residuos de hierro, para que el peso sea menor. Hemos utilizado también escoria de fundición finamente molida. Entonces, esta también hay que retirarle los residuos metálicos, o sea, el hierro, presionando un imán o cualquier otro elemento. Hemos utilizado escoria de aluminio. Esta escoria toca, si se va a utilizar en algunos procesos, hay que recordar que esto tiene mucho azufre y otros elementos, entonces se pueden perturbar un poquito el proceso, pero se puede trabajar bastante bien. Entonces, con esta escoria de aluminio también hemos utilizado. Hemos utilizado ladrillo refractario molido. Hemos cogido el ladrillo refractario, lo hemos molido. ¿Cuál es el ladrillo refractario? Los residuos del ladrillo refractario. Entonces, los molemos y eso lo utilizamos como carga, ¿listo? Para el material. Todo llevado prácticamente a polvo casi intangible, a polvo muy fino. Hemos utilizado también pruebas y nos fue bastante bien con algo que normalmente nadie creería.
hemos utilizado cáscara de huevo finamente molida. O sea, la cáscara de huevo en su mayoría es carbonato de calcio. Pero toca molerla bastante y antes de eso toca hacerle un proceso que es retirar la membrana, porque no, nosotros las primeras que hicimos simplemente las cogimos, las molimos y cuando se metió al horno, esa membrana bota uno de los que no lo soporta nadie. Entonces es preferible quitarle la membrana. Y en este momento estamos en desarrollo de otra serie de pruebas con otros materiales. Hemos utilizado dentro de ese refuerzo de un 3 a un 5% de fibra. Por eso que ustedes ven en la imagen, por ejemplo, que tenemos aquí, ¿sí? Estas imágenes que ustedes ven acá, estas imágenes, porque pensé que tenía el... Estas imágenes que nosotros vemos acá, se aprecia las fibras. ¿Listo? ¿Qué sucede con las fibras? Las fibras lo que hacen, pequeños porcentajes de fibra corta en un material compuesto, nos reducen la tendencia a la fisuración. Este material, por su elevado nivel de partículas cerámicas, su comportamiento es muy atipo cerámico. ¿Listo? O sea, el va a comportarse muy de tipo cerámico. Con un 3 a 5% de fibra, se disminuye esa tendencia a la fisuración. Nos ayuda también a retener un poquitico el material en su sitio para que cumpla más las funciones. Aquí vemos el proceso de preparación de las placas. Entonces aquí esto es un taladro de árbol con un agitador. Después colocamos el material en el molde, lo llevamos a una prensa. Actualmente también utilizamos vibración. Utilizamos después un proceso de poscurado. Pero algo particular con los últimos desarrollos de investigación, más el año pasado, nos dimos cuenta que era mejor no poscurar. El poscurar es muy bueno para aumentar las propiedades mecánicas del material, pero cuando no está poscurado, las propiedades térmicas son muy superiores en cuanto a la parte ablativa. Entonces, finalmente decidimos no poscurar. Todos estos fueron desarrollos que se han hecho en los últimos 4 años y medio. Ahí vemos diferentes pruebas que hemos hecho. Ahí está el equipo, mire como mostrado, pero este nunca se coloca aquí. El termopar se coloca aquí colocado. Acá está, mire, este es el termopar. Este que está aquí es el termopar. Aquí está la prueba de llama. Ahí está colocado la parte de la llama. Ahí vemos la incidencia, las pruebas que se han hecho, diferentes resultados que se han obtenido. Adicionalmente a toda esta parte de resultados, comenzamos nosotros a hacer inicialmente con Algor simulaciones, metiendo los valores que encontramos en la parte experimental. Después seguimos haciendo caracterizaciones. Estas últimas las hicimos con un estudiante pasante de la Universidad del Valle y con el apoyo de un profesor de la Universidad del Valle, como la parte del desarrollo, ayudando a desarrollar el proyecto. Y comenzamos a hacer diferentes pruebas adicionales que no teníamos aquí. Entonces, aquí está, por ejemplo, la parte de utilizar ladrillo refractario. Me olvidaba el cuarzo, pero utilizamos cuarzo molido. El ladrillo refractario, cuarzo molido, estos son los resultados de las pruebas que se hicieron con la Universidad del Valle. Entonces, hicimos diferentes clases de pruebas con el material, ya, probando la resistencia, las propiedades físico-mecánicas del material, cómo es su comportamiento, cómo es la resistencia propia del material. ¿Listo? Recuerden que todas estas pruebas que están aquí se hicieron con el equipo que mostré por acá. Entonces mostré la imagen. Aquí no creo que esta imagen no la puse a funcionar. ¿Sí? Bueno, eso se usó usando este equipo. Voy a poner a mostrar un momentico la imagen.
Ahí está la prueba de llama, como les decía. Esto es lo último que estamos haciendo. Me retrocedí para que quedara más claro. Entonces, es llama directa. ¿Cuánto tiempo estamos sometiendo a la llama? 2 minutos. ¿Qué espesor tiene la pared? Entre 3 a 5 milímetros. O sea, las plaquitas que se están sometiendo aquí a esa cantidad de calor tienen de 3 a 5 milímetros en llama directa. Pueden ver por el color de la llama, lo que se ve aquí. Estamos hablando más o menos de temperaturas de 2800 grados. Ahora sí voy a avanzar nuevamente hasta donde estaba. Entonces comenzamos a hacer todos los análisis que tenía el comportamiento del material. Y con todo esto comenzamos a sacar qué propiedades íbamos encontrando en nuestro material compuesto. Hicimos todas las pruebas de microscopía electrónica, esto que lo he mencionado, que fueron las primeras pruebas con Algor, pero pasamos a una siguiente etapa ya más fuerte con la Universidad del Valle y comenzamos a hacer más pruebas. ¿Listo? Entonces ya llegamos a hacerle TGA y DTG al material para poder establecer características propias del material. Comenzamos a sacar los perfiles de aislamiento. ¿Listo? Los porcentajes de pérdida, los índices de aislamiento, el índice de aislamiento de los materiales. Con esto ya teníamos una idea de que estos materiales nos podían servir para muchas otras cosas. Adicionalmente recurrimos a la Universidad del Valle, que ellos tienen equipo para medir la conductividad y hicimos un análisis de conductividad. Algo interesante, no lo coloqué aquí, me olvidó, es que este material tiene una conductividad térmica muy, muy baja, lo cual resulta ser bastante bueno. Esta es la imagen de microscopía electrónica barrido, y ahí pasamos a lo siguiente. Con base en todos los resultados que nos había dado, como la idea era fabricar la tobera, comenzamos a hacer diferentes simulaciones. Esta sí la hicimos acá en ANSYS, aquí en la escuela. Entonces, hicimos una serie de simulaciones de todo lo que nos podíamos tener, desde la parte de simulaciones mecánicas, simulaciones térmicas, la parte de resistencia, y con eso llegamos a unos elementos fundamentales. ¿A qué llegamos nosotros? Como conclusión de esta partecita de este proyecto que nos llevó a eso, ahora vamos a hablar un poco más de otras cosas. Que nuestro material nos servía perfectamente, por tanto, por las pruebas que hemos hecho, físico-mecánicas, la construcción de toberas, hemos probado muchas toberas, hemos construido toberas de escala, hemos probado con combustibles, desde un quemador hasta acetileno, combustible propano, MAT, y todo nos ha dado excelentes resultados. Resultados más o menos, para que lo visualicen así. Esta es la zona térmica de las pruebas que hicimos. Aquí puedo estar alrededor de 1800, 2000 grados, y aquí afuera, en la tobera, tengo 50 grados. Lo cual resulta ser bastante bueno para la aplicación que tenemos ahí. Las toberas, el material que se daña, lo podemos pelar y volverlo a reconstruir. O sea, lo que se quemó, se quita, y lo que queda virgen, se le coloca nuevamente otra capa y tendríamos una recuperación del material a utilizar para utilizarlo en toberas. Eso nos llevó a pensar y a hacer algunas pruebas en sectores industriales. Entonces, nos encontramos que este material tiene una gran cantidad de posibilidades de aplicación en el sector industrial. Entonces, para las personas que desarrollan el sector industrial, pueden hacer pruebas, comenzar a visualizar qué se puede hacer. Adicionalmente, pues, cuentan con nosotros, si necesitan algunas pruebas, algunas cosas adicionales, con nuestro apoyo para poder desarrollarlas. Entonces, ¿dónde lo podemos utilizar? En diferentes tipos de hornos. Para nosotros es muy importante también esta parte. ¿Por qué? Porque la Fuerza Aeroespacial Colombiana está trabajando muy de la mano en el campo de satélite. Toda esa parte de acá
que hablamos acá son toberas de cohetes, que tiene una aplicación particular o específica. Pero también se puede utilizar para la parte de el desarrollo de aplicaciones en el caso de lo que tenemos aquí. En este momento tenemos, por el celular, en este momento tenemos para aplicación en satélites en ciertos elementos porque los va a proteger. Muy baja conductividad térmica, soporta muy bien la radiación y otra serie de elementos. Algunas curiosidades. Aquí sí me encontré información muy interesante porque esto nos lleva a nosotros a pensar. En Colombia a veces nos quedamos cortos en el desarrollo de cosas y podemos hacer muchas cosas. Voy a traer unas a colación, espero que lo van a ver porque creo que el sonido no me está sonriendo, pero están los enlaces. ¿Listo? Aquí está el enlace de TikTok y este está el enlace de YouTube. Voy a arrancar con este. Este TikTok surgió con respecto a en cambio de cursor. Miren este TikTok. Y pueden observar la persona, ¿se alcanza a ver? No se ve muy cortito. La persona está sosteniendo una pieza con la mano, ¿listo? Y tiene un soplete dirigido directo al sistema y no le está pasando nada. Está sosteniendo con la mano, ahí tiene un espesor como de ¿qué? 1 centímetro, un punto menos. Entonces, ahí está soportando, ahí lo está tocando y soporta perfectamente. ¿Qué está utilizando el señor para hacer eso? Miren, maicena común y corriente, la maicena que ustedes encuentran en toda parte. Bicarbonato de sodio y colbón madera. De pegamento de madera, colbón. Con esos 3 elementos los va a mezclar y al mezclarlos obtiene un material ablativo. Obviamente ahí no se menciona la parte del material ablativo, pero eso es lo que está obteniendo. Entonces ahí está mezclando, él habla de las proporciones utilizadas de uno y de otro. Y una vez los tiene, mira, ahí aparece 90% de harina de maíz, 10% de bicarbonato, los mezcla, les echa el pegante, el colbón. Una vez lo tiene, lo mezcla y menciona que el material lo va a formar haciendo una pasta. Esto sería un newtoniano. Ahí queda la pastica. Si acaso la pasta se endurece, está muy dura, se adicionarle unas gotitas de agua. Finalmente queda lista. Una vez la tiene lista, entonces la va a someter a las pruebas. Entonces ahí está. Aquí está hablando, esta le quedó muy rígida, se le partió por eso. Entonces la otra le agregó un poquito de agua. Está calentando una bola de acero, como vemos aquí. Entonces calentó la bola de acero con un soplete. Va a colocar la bola de acero y debajo tiene la mano. Podemos ver que la bola está al rojo. Ahí utiliza un lápiz de temperatura para indicar pues, que el material está bastante elevado de temperatura. En realidad, este es un material ablativo muy sencillo. Ahora voy a explicar un poquitico por qué. Ella hace otras pruebas. Voy a adelantarlo un poquitico. Finalmente lo vierte aquí en agua y vemos que está evaporando, ya que el material tiene unas propiedades bastante interesantes. Esto está hecho por un youtuber. ¿Listo? Podemos ver, ahí tiene una plaquita y mire, está colocando el soplete, coloca la mano atrás. Y vemos, esto es muy parecido a lo que nosotros hicimos, con la diferencia que la temperatura dentro alcanzamos la llama era muy superior a eso. ¿Listo? Bueno,
Aquí vemos que básicamente lo que está haciendo es, ¿qué está usando? Entonces ahí está mostrando los diferentes elementos que él ha logrado fabricar. Esto se basa en el desarrollo de un peluquero que una vez desarrolló un material, hizo pruebas de diferentes lados, pero nunca entregó la fórmula, o sea, nunca dijo cómo lo hizo. Entonces, él lo que realmente hizo fue un material ablativo. Ese material ablativo que él hizo, utilizó lo mismo que estaba usando este otro señor. Pero él aquí muestra algo particular de material. Yo le... Ahí. Este material, aquí está el soplete. Él pueden ver que formó una espuma, una esponja. ¿Cuál es el problema de este tipo de material? Que no tiene tanta resistencia a la erosión térmica. Ahí está en impacto directo la llama. Pero al formar este tipo de cortinitas y burbujitas, en erosión térmica puede tener problemas. ¿Qué utilizó? Los mismos elementos. ¿Y que está espumando? Entonces por aquí nos muestra que él está utilizando los mismos elementos. O sea, incluso utiliza azúcar. Ahí está. ¿Listo? Entonces los materiales para desarrollar los últimos que él ha desarrollado. Entonces ahí está los materiales, muy fáciles de copiar y volverlo a hacer. Y dice que ha desarrollado uno más reciente, con mejores propiedades. Y hace pruebas similares a la persona. La persona que hizo la demostración lo hizo con un huevo. ¿Ya? Ahí vemos cómo el material está trabajando. Pero él forma una espuma. La espuma para nosotros puede ser no tan buena por lo que le mencionaba ahora. Pero bueno, ese es el video para que ustedes lo tengan presente. Lo pueden ver en esta página. ¿Listo? Del youtuber. Interesante como experiencia y además nos muestra a nosotros la posibilidad de desarrollar. Hay unas imágenes que no me están saliendo. La posibilidad de desarrollar materiales ablativos. Voy a mencionar ahora algo que me interesa y es para que la gente conozca un poquito más de algunos elementos fundamentales de nuestra Fuerza Aeroespacial Colombiana. La Fuerza Aeroespacial Colombiana en este momento tiene el control de la parte espacial. Entonces antes se llamaba Fuerza Aérea. Actualmente nos llamamos Fuerza Aeroespacial Colombiana. Entonces, ¿por qué? Porque ya en este momento tenemos capacidades espaciales. Ahí vemos la parte inicial, la firma de tratados con la NASA para el desarrollo de proyectos como Artemis y otros más en los que se ha enfocado la Fuerza Aérea. Comenzó a desarrollar el plan 2022, después el 2030 y finalmente el 2042. Este 2042 es el que en este momento nos rige, que es la estrategia para el desarrollo aeroespacial de la Fuerza, en este momento, Aeroespacial Colombiana. En esta época era la Fuerza Aérea. ¿Qué se empezó? Se empezó con este, que es el FASAC 1. Esta era la antena que se tenía en ese momento para el FASAC 1 por el tipo de señales que ella produce. El 28 de noviembre de 2018 se lanzó desde la India ese primer satélite de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Ese satélite estuvo desde 2018 operando hasta el año pasado, donde ya las señales pues ya no funcionan muy bien, porque normalmente se hacen para 5 años y pues sobrepasa un poquitico la expectativa de vida por las baterías. Ese satélite tenía unos paneles aquí en los laterales para la toma de energía. Aquí está el desarrollo. Ese desarrollo se hizo con el apoyo de la empresa danesa Gone Space. Se firmó un convenio entre Gone Space y la Fuerza Aeroespacial Colombiana para el desarrollo de, aquí está el personal que trabajó en el primer satélite, en este. Este satélite es un satélite de 3 cuerpos o 3 CubeSats.
Cada uno de estos 10 por 10 por 10. 1, 2, 3. Y cada uno es de 10 por 10 por 10. Aquí vemos precisamente el CubeSat completo. Y aquí en los procesos de trabajo en el CubeSat, las condiciones particulares de ese satélite, que era de 3 cuerpos, que se desarrolló. Y aquí tenemos nuestras primeras transmisiones cuando todavía no se había desarrollado el Centro de Operaciones Espaciales, sino que tenía una estación espacial, estación de control. Después se empezó el desarrollo del FACSAT-2, conocido con el nombre de Chiriquete. El FACSAT-2, conocido como Chiriquete, es este que vemos aquí en la imagen. Este que vemos acá. Es un satélite de 6 cuerpos, o sea, el doble de tamaño del primero. Se lanzó el 15 de abril del 2023. ¿Listo? Uy, ya me comí el tiempo. El 15 de abril del 2023 fue lanzado. Voy a agilizar rápidamente. Aquí vemos las características. Me disculpan que esté avanzando como rápido. Después desarrollamos el Centro de Operaciones Espaciales. Ese queda aquí en la Escuela Militar de Aviación, muy cerca de donde estoy haciendo la transmisión. Este es el Centro de Operaciones Espaciales. Pues aquí está cuando él inauguró el presidente Duque de ese entonces. Este fue lo último que él hizo, fue de este. Aquí vemos el Chiriquete en el espacio. Aquí cuando le estaban colocando las antenas, que venían acá en esta parte de arriba, y esto es algunas imágenes de cierta parte del interior, que no se muestran, imágenes que no se pueden mostrar. Aquí, ¿qué se controla? Se controla el Chiriquete en este momento, o sea, el FACSAT-2, pero además se tiene transmisión 24/7 de la estación espacial. Se tiene también convenio con otros satélites, o sea, toma información de otros satélites por convenio, y se estudia toda la parte de cuerpos que puedan estar entrando a nuestro planeta, en especial a nuestra región, que es Colombia. Listo, llegamos a la parte de preguntas. No sé si tengan alguna pregunta. Quedo atento porque me comí todo el tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ingeniero Julián. Tenemos aquí por parte del señor Alexander Caicedo, que nos escribió en el chat lo siguiente: cordial saludo, agradeciendo por el espacio, tengo las dos siguientes preguntas. Dentro de la exposición de las diferentes explicaciones mencionaron los procesos de fabricación con sus características. Aquí llega la primera pregunta. ¿Estos procesos de aplicaciones tienen ATA para estandarizar los procesos, ya sea para aplicaciones aeronáuticas y o aeroespaciales, para la parte de motores, que es el pilar del conocimiento impartido? Bueno, precisamente en este momento nosotros estamos con varias cosas. Una de las cosas que quería comentar que se me olvidó es que nosotros empezamos a fabricar los materiales ablativos y comenzamos a publicar. Y cuando fuimos a patentar el desarrollo del ablativo colombiano, ya habíamos hecho publicaciones y lo pudimos patentar. Bueno, eso es como una cuestión adicional. En cuanto al desarrollo, sí, ya nosotros hemos desarrollado protocolos particulares para hacer tanto las pruebas como el desarrollo, y en este momento nos encontramos en el desarrollo de ciertos aspectos. ¿Qué sucede? Este año, a principios del año, surgió una ley, decreto de ley, mediante el cual la Fuerza Aeroespacial Colombiana es quien controla el lanzamiento de la parte de cohetería en Colombia. O sea, cualquier persona que vaya a lanzar un cohete tiene que tener permiso de Fuerza Aérea. Y eso es fundamental que lo tengamos presente. Con base en eso, en este momento estamos desarrollando toda la parte reglamentaria en la que se incluyen las pruebas. Nuestras pruebas son básicamente basadas en las pruebas que hace NASA y la EPSA. Entonces, en este momento, todas las pruebas y lo que estamos haciendo se basan en desarrollos de ellos y con apoyo de cierta forma. Entonces, sí estamos desarrollando pruebas, estamos haciendo nuevos protocolos, nuevos desarrollos, y la intención en este momento es poder llevar todo ese desarrollo que hemos hecho,
poderlo llevar al campo civil, porque sabemos que tiene aplicaciones en el sector civil. ¿Por qué? Porque hemos hecho algunas pruebas con hornos, muy por encimita. La intención que tenemos es poder desarrollar en ciertas empresas como Ingenios y demás, unas pruebas un poquito más fuertes, porque este material tendría unas aplicaciones importantes para calderas y otros elementos que sabemos que se podrían aplicar. Entonces, la idea es sí, estamos desarrollando diferentes pruebas, diferentes métodos, y estamos estandarizando toda la parte de proceso. Porque, por ejemplo, para poder utilizarlo en la parte de cohetería, que hasta ahora no lo hemos utilizado, estamos en el proceso del próximo año ya tener el primer cohete con materiales ablativos. Hemos hecho muchas pruebas en tierra, pero para poderlo sacar al espacio es complejo. Entonces, estamos en ese proceso por la parte de la estandarización, que es bastante compleja. Espero haber respondido la pregunta. Gracias. ¿Hay otra pregunta? Listo. Sí, señor. Aquí mismo el señor Alexander comenta la siguiente pregunta. Estos materiales ya pasaron el marco teórico de diseño, diagramación, etcétera, para realizar la trazabilidad, para la compilación de los datos para el área de mantenimiento. Bueno, precisamente eso tiene que ver con lo último que estaba diciendo. Para aplicaciones industriales, o sea, nosotros en este momento lo tenemos para aplicaciones en el área de cohetería. Para aplicaciones industriales apenas hemos hecho unas mini pruebas, por decirlo así, faltaría hacer más pruebas. Sabemos que en otros países los han utilizado en aplicaciones industriales, los que ellos han desarrollado. Hay un detalle con los desarrollos, por ejemplo, que hace NASA, que hace la ESA, que hace Rocosmos y otras que fabrican este tipo de materiales. Y es que se consideran materiales estratégicos, por lo cual las publicaciones son bastante restringidas y no dicen todo. ¿Listo? ¿Por qué son estratégicos? Porque si yo desarrollo una tobera de un cohete, puedo desarrollar la tobera de un misil. ¿Sí? Entonces, esta es la razón por la cual se consideran estratégicos. Pero las aplicaciones industriales, de hecho, las tienen. Sabemos que la mayor parte de aplicaciones que nosotros encontramos en la industria, muchas de ellas surgieron del campo militar. Entonces, aquí es donde tenemos la posible aplicación. La idea de esta conferencia era crear la inquietud en las personas que les guste el tema y que quieran trabajar, que podamos trabajar. Tiene algunas aplicaciones industriales importantes, podemos comenzar a trabajar, realizar las pruebas, realizar un protocolo de pruebas, porque depende para qué va a ser o para qué se va a utilizar. Nos podemos basar en los protocolos de pruebas que ya hemos desarrollado para la parte aeroespacial, pero digamos que se pueden hacer protocolos de pruebas particulares para pruebas en diferentes campos. Muchas gracias. ¿Otra pregunta? Los invitamos a levantar la mano, de pronto pues delegamos para que pueda usted participar, habilita el micrófono. Si hay alguien más que desea hacer alguna pregunta. Muchas gracias, ingeniero Julián, por compartir con nosotros su conocimiento y experiencia en un tema tan importante para el desarrollo tecnológico y científico del país. El desarrollo de materiales compuestos ablativos claramente evidencia el alto potencial de estos compuestos por sus variables y comportamiento estructural en condiciones extremas. Esto no solo representa un hito en la investigación aeroespacial en Colombia, sino que también abre oportunidades concretas de aplicación en diferentes sectores industriales. Sin duda, un paso hacia la consolidación de capacidades tecnológicas en el ámbito aeroespacial. Bien, no sé si existen más preguntas por el momento. Bueno, si no existen más preguntas, me pueden Creo que escribir. tenemos una pregunta, ingeniero Jaime Alberto Jiménez. Lo escuchamos. Bueno, yo quería saber, bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación a la exposición del ingeniero Julián. Excelente, veo que han progresado bastante realmente en la parte de cerámicos ablativos. De los últimos estudios que yo de pronto realicé, trabajamos con más de 9 clases de cerámicas diferentes. Sí, 9 tipos de cerámicos que en la mezcla de algunos de ellos obteníamos resultados
de más alta temperatura. La pregunta realmente es a qué empresas colombianas, ¿sí?, se tiene vinculado en el desarrollo de la investigación de estos productos. Cerámicas Corona o los cerámicos técnicos, las de vidrio, los de los sílices. ¿Qué disponibilidad de materiales tenemos para poder hacer realmente una buena producción de materiales aislados? En este momento pienso yo que estamos abiertos, o sea, en este momento la investigación ha sido muy de acá de la Escuela Militar de Aviación, pero estamos abiertos a trabajar. Nosotros hemos contado con algunas empresas que nos han facilitado ciertos elementos. Estamos hablando en conversaciones con Ingenio Providencia, Ingenio Manuelita, para hacer unas pruebas en caldera. Eso todavía está en conversaciones. No hemos hecho hasta ahora la primera prueba, esa sería una fase siguiente. Nos interesa mucho, por ejemplo, si Corona y otras empresas quieren apoyarnos y patrocinar, digamos, alguna investigación en este campo, sería bien interesante porque podemos utilizar esos cerámicos. De hecho, los residuos cerámicos, el polvo cerámico, son residuos cerámicos que se utilizan en esas industrias. Tenemos que estos materiales pueden brindarnos una proyección hacia el futuro y es lo que yo espero que se cree esa inquietud. De hecho, alguna vez hice una conferencia similar en el 2016 en España, en un congreso en España, estuve allá en Madrid, y una conferencia 2 años después, volví al mismo congreso y me encontré unas personas trabajando también con materiales ablativos basados en lo que, pero con otras aplicaciones basados en lo que yo les había expuesto. Y me puse a conversar con ellos y me decían, no, es que usted nos creó la inquietud. Entonces, la idea de esta inquietud es poder crear la inquietud, tanto en las personas que trabajamos en materiales compuestos a nivel investigativo, como las personas que trabajan en la parte de producción, porque me imagino que más de uno le han surgido inquietudes y han pensado en posible aplicación. Entonces, la idea es estar abiertos, poder conversar más despacio, hacer pruebas con ustedes y todo lo que se pueda presentar. Listo para este desarrollo. Por eso les dejo ahí en la información, les dejo pues, en esa parte mi contacto, mi correo acá de la escuela y mi número de WhatsApp. Dale, ok. Muy bien, hombre, muchas gracias. Muy buena tu exposición. Me encantó bastante. Yo trabajo con el SENA y en Bogotá, pues nosotros sacamos técnicos en materiales compuestos. Yo he tomado más de 120 técnicos en el área, pero nos hace falta complementar más la mesa de materiales en el área de cerámicos y vidrios incorporados a los materiales compuestos, porque hay pinturas hoy en día que te venden pinturas que con un container metálico lo pintas y baja de 40 a 28 grados centígrados con 2 capas de 3 milímetros de pintura a punta cerámico, pero no los hemos incorporado con las fibras de carbono, con las fibras y las resinas viniléster y lo que tú dices, y los epóxicos, a ese uso específico de toberas para cohetes. Es que ya estamos hablando de especificaciones muy altas, ¿no? Pero de todo, hay muchas cosas que podemos hacer. Y cuando gustes podemos hablar, ahí dejo mis contactos y podemos desarrollar proyectos. Hay muchas cosas para hacer. En el caso de esto, por ejemplo, que te puede interesar, yo tengo el desarrollo del diagrama, tendría que buscarlo, porque el diagrama no de computador, más grande que hay de materiales compuestos, o sea, el más desglosado. Yo hago una cosita aquí. Mira, porque yo te estoy editando por lo siguiente. Yo tengo un desarrollo de unas casas de sistemas de ingeniería modular avanzado que son desarmables y armables, que le vendo al ejército y a la Fuerza Aérea, pero tienen el problema que si no tienen una capa de aislamiento en poliuretano de 1 pulgada, pues realmente la fibra de vidrio no es tan aislante. Pero hice algunos ensayos con cerámicos de polvo de residuos de porcelana, de sanitarios y de cerámicos de una empresa de Medellín, de Electroporcelana Gama, y pinté la casa con eso y obtuve que bajó hasta 3 grados con solo aplicarle 2 cerámicos al poliéster.
pues un poliéster cualquiera y pinté la casa y con eso obtuve una mejoría, pero sin hacer pues como un estudio más profundo del caso, porque veo que venden el producto. ¿Sabes qué puedes usar? Que te puede bajar bastante si la idea tuya es bajar la temperatura. No sé si has llegado a utilizar esferas huecas de vidrio. Microesferas de vidrio, sí. Sí, microesferas, pero no se han utilizado como para bajar la temperatura. Ah, vea, qué buena idea. El caosil o la química de caosil está hecho con microesferas. Ajá. Y pues, por ejemplo, el agente isotrópico del caosil, tú lo conoces, ¿cierto? Ajá. Otra cosa que te comento, por ejemplo, pues que he estado por utilizarlo, es utilizar dióxido de titanio en polvo. El dióxido de titanio en polvo frena el crecimiento de la llama. Entonces, eso es muy bueno para aplicaciones en las casas y en sitios o de componentes que uno pueda tener en el caso de sectores particulares. Entonces, podemos llegar a trabajar también con eso. O sea, hay muchas cosas para trabajar. Y la parte de materiales compuestos hay demasiado campo. Julián, yo recogí de los residuos del cambio de los extintores, que cada año tienen que cambiarle el polvo interno a los extintores. Yo me fui por una empresa esa, y ahí regáleme todo ese sobrante que hacen los cambios, y con eso hice unas pruebas de poliéster, y me dio muy buenos resultados en la velocidad de la retardación de la llama en materiales poliéster fibra de vidrio. Eso puede ser una buena alternativa porque creo que tiene algo de dióxido de titanio. Sí, y lo botan. Son los polvos de extinción de los extintores que cada año los quitan y los cambian y los botan. Entonces contaminan el medio ambiente y uno lo puede utilizar como aditivo de carga a los poliésteres. Con las cerámicas y dan muy buenos resultados de aislamiento térmico. Inclusive puede usarse hasta materiales ablativos. Porque esos no sé qué son, si son boros, porosilicatos, que el polvo que tienen los extintores. Bueno, ingeniero Jaime, muchísimas gracias por su intervención. La idea es que también vamos a socializar pues las memorias del día de hoy, ¿sí? Por eso la invitación tan especial a que registremos la asistencia como tal en el formulario que se compartió a través del chat. Bien, aprovechamos este espacio también para invitarlos a nuestro simposio de transformación industrial que se llevará a cabo el jueves 3 de julio en el Complejo Sur de manera presencial. También va a tener una transmisión virtual, llamemos a través de una videollamada, ¿cierto? También lo vamos a compartir donde pues hablarán temas de innovación y de interés obviamente en el sector. Bien, invitarlos también para que estén permanentemente pendientes de nuestros siguientes eventos, como los webinar, algunas ferias que se van a realizar durante este año, ¿sí? Esto en la administración como tal y la Secretaría Técnica de la Mesa de Materiales Compuestos. Recordemos que estamos instalados en el Centro de Materiales y Ensayos del Complejo Sur. Para cerrar, pues agradecerles su participación. Les invitamos siempre a estar vinculados con la mesa, ¿sí? Y pues muchísimas gracias a todos por su asistencia, por este espacio tan enriquecedor, al ingeniero Julián por el tiempo, ¿sí? Por socializar pues este conocimiento tan importante y pues esperamos encontrarnos en un próximo evento de la Mesa de Materiales Compuestos y Cerámicos Técnicos. Bueno, a todos un muy buen día y no olviden diligenciar por favor la asistencia. Muchísimas gracias a todos y feliz día. Gracias, ingeniero Julián.